Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me puede escuchar? Sí, profesor. Bien, gracias, muy amables. Los saluda el profesor Oscar Ochoa y conmigo entonces tendríamos que desarrollar los cursos de Geografía y Educación Cívica, ¿no? Son dos cursos sumamente importantes. Nosotros que aquí tenemos 8 preguntas, así que esperemos hacer un recuento rápido de lo que serían nuestras semanas, las 10 primeras del ciclo, ¿no? A ver, en cuanto a lo que sería geografía, permítanme compartir una presentación, ¿no? Esperando a que me puedan dar la posibilidad, chicos. Es lo más, gracias. Entonces, sería lo más resumido posible en cuanto a lo que serían temas, líneas imaginarias, lo que correspondería a geodesia, ¿no? Medidas y formas de la Tierra. Tendríamos también una parte de geodinámica, recordando lo que serían los dos grandes procesos que intervienen en la formación y modelado del relieve. Relieve que es bastante diverso en un país como el nuestro y hemos estudiado lo que es el relieve peruano, ¿no? Teniendo como referencia lo que es la costa, sierra y selva. Un tema muy importante también es la hidrografía, ¿no? Tomando como referencia en este caso las vertientes hidrográficas, recordando que esto también dependerá de lo que es un enorme accidente natural como la cordillera de los Andes, ¿no? Llegaríamos a lo que sería el clima, recordando particularmente lo que serían los factores, ¿no? Que determinan el clima en el Perú. Hablaríamos pues lo que sería el proceso de cambio climático, ¿no? Consecuencia, causa y consecuencias del llamado calentamiento global, que es un acontecimiento que se suscita producto de las actividades humanas, ¿no? Por último, tendríamos que hacer mención a los esfuerzos globales que tenemos por contrarrestar sus efectos. Después, unas cuantas preguntas, ¿no? Que podríamos decir nos permitiría evocar aún más lo que sería por ahí el resto de las semanas, tocando algunos puntos que tal vez no se han podido, ¿no? Recordar con las diapositivas previas. Bueno, haciendo mención a ello, entonces empezamos, ¿no? Chicos, la primera semana trataba sobre la geografía, ¿no? Su definición, su objeto de estudio. Hacíamos también referencia a lo que serían, pues, chicos, los principales concepciones, por ejemplo, recordando lo que era el determinismo geográfico, que nos decía que el medio condiciona la cultura de un hombre, ¿no? Que el hombre tiene que adaptarse a lo que sería su escenario. Toda vez que más adelante vamos a decir que la geografía estudia la interrelación del hombre y el medio, ¿no? También recordamos que surge como respuesta a lo que sería el posibilismo geográfico, que nos da cuenta de las capacidades del hombre que va desarrollando para modificar su medio, ¿no? Entonces es ahí donde el hombre pone de manifiesto todo su potencial y nosotros decíamos entonces que la geografía pasaba a ser parte de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, en estos tiempos ya no reflexionamos si el hombre se sobrepone al medio o el medio está por encima del hombre. Simplemente decimos que hay una interrelación mutua, ¿no? Hablamos de un enfoque sistémico donde decíamos que todos los elementos y unidades que conforman el geosistema están íntimamente relacionados, ¿no? Bueno, después pasábamos a lo que era la geografía matemática, ¿no? Esta parte de la geodesia, recordando la forma de la Tierra, ¿no? Es un geoide, para fines de estudios matemáticos decimos que es un esferoide oblato, por lo tanto es consecuencia de un proceso de rotación, ¿no? Un proceso de rotación, entonces, que está marcado por una fuerza centrífuga, lo que le da una apariencia ensanchada por la zona ecuatorial, ¿verdad? Ahora,
teníamos en cuenta también las consecuencias naturales del proceso de rotación cuando recordamos lo que sería la sucesión de días y noches. Importante recordar que se rota 360 grados en 24 horas, ¿no? Y hablamos de horas porque esto determinará lo que serían nuestras actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro seminario desde las 17 horas hasta las 19 horas. Y luego viene otro curso y así entonces las horas siempre serán indispensables para programar nuestras actividades. Bueno, chicos, finalmente otra consecuencia natural de la rotación sería el famosísimo efecto Coriolis, ¿no? Esa percepción un tanto equivocada que tenemos de lo que sería el viaje de los cuerpos hacia el oeste, ¿no? En contraposición a lo que sería la rotación terrestre. Es una cuestión de inercia, ¿no? Entonces por ahí vamos a ver cómo es que se desplazan los vientos y las grandes masas de agua en una dirección contraria a la rotación. El sentido de rotación de nuestro planeta es de oeste a este, o en un sentido antihorario si lo vemos desde una perspectiva norte. Bueno, otro proceso muy importante es la traslación, y es ahí donde vemos nuestra diapositiva, chicos, y recordamos su consecuencia natural, ¿no? Más importante, las estaciones, que obviamente también van a regir muchas actividades humanas, como por ejemplo nuestras labores académicas, ¿no? Tenemos vacaciones, muchas veces en verano, tenemos también actividades económicas como la agricultura, ¿no? Que son muy dependientes de las estaciones y sus manifestaciones en el clima. Ah, bueno, entonces, profe, las estaciones son cuatro, ¿no? Pero también recordemos que las estaciones no solo dependen de la traslación terrestre, sino también de la inclinación, esa ligera inclinación del eje terrestre. El eje terrestre es la línea imaginaria que cruza por el centro de la Tierra. Une dos puntos diametralmente opuestos que conocemos como los polos geográficos, ¿no? Ahora, la traslación, ese periplo que tiene la Tierra alrededor del Sol, se va a tardar 365 días del año, con un residuo, claro está, que nos permitirá tener cada 4 años un año bisiesto, ¿no? Dentro de las estaciones vamos a destacar dos momentos astronómicos, los equinoccios y los solsticios. Los equinoccios estarán marcados cuando los rayos del Sol inciden perpendicularmente, directamente sobre la línea ecuatorial. La línea ecuatorial se conoce también como línea equinoccial. ¿Por qué, profesor? Porque sobre el Ecuador, ¿no? Que sería la línea que une todos los puntos que son equidistantes a los polos geográficos, pues vamos a decir que los días de iluminación, o mejor dicho, las horas de iluminación y las horas de oscuridad, el día y la noche, dura igual, ¿no? Esto irá cambiando conforme nos vamos alejando del Ecuador. ¿Por qué, profesor? Porque podemos mencionar luego lo que serían los solsticios, ¿no? Por ejemplo, el 21 de diciembre, hace unos días nada más, apenas chicos, estamos hablando de unas 3 semanas atrás, nosotros que nos encontramos en el hemisferio sur o austral, vamos a tener el inicio del verano. Ah, entonces para nosotros ese momento astronómico se conoce como el solsticio, ¿no? El solsticio austral. Ahora, 3 meses después, los rayos del sol van a incidir, pero ¿dónde? Donde sería, pues chicos, el Ecuador, y con eso nosotros decimos, pues, se inicia para nosotros se inicia el otoño, ¿no? Ya, ahora sí, a ver, espero que se pueda apreciar esta flechita. Ya, estábamos aquí haciendo referencia a lo que era, pues, el verano austral, ¿no? Chicos, si para nosotros es el verano, que estamos en el hemisferio sur, para el otro hemisferio, el norte, entonces vamos a tener el solsticio, pero de invierno. Es lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en estos momentos está nevando.
Ah, ya, sí, ellos están en la estación más fría, nosotros en la estación más cálida. Pero como decimos, rotamos alrededor del Sol y tenemos 4 momentos. Entonces, el segundo momento estará unos 3 meses posteriormente, ¿no? En promedio, vemos el 21 de marzo. Entonces, son los rayos del Sol ya no inciden directamente en el trópico. No, no, está incidiendo en el Ecuador. Lo que decíamos entonces marcaría el inicio de un equinoccio. 3 meses después, ahora los rayos del Sol inciden en el hemisferio norte. También estamos hablando entonces de otro solsticio. Y lo que teníamos nosotros ahora, 6 meses después, sería el invierno. Chicos, esa sería la sucesión de las estaciones. Ya hemos mencionado que si no fuera por la inclinación del eje terrestre, la distribución de los rayos del Sol sería regular, lo que no marcaría una diferencia con el paso del tiempo y entonces no tendríamos las estaciones, ¿no? Entonces, gracias a la inclinación del eje terrestre, tenemos la desigual distribución de los rayos del Sol. ¿Ya, chicos? Bien, pasemos a lo que sería otro tema importante, ¿no? Lo que mencionábamos como geodinámica, ¿no? Y tenemos aquí lo que serían los dos grandes procesos. ¿Qué es el relieve? Es la superficie terrestre, ¿sí? Donde vamos a encontrar distintos escenarios. Vamos a llamar unidades morfológicas o geoformas. Ahí, en esos escenarios, es donde el hombre va a realizar sus actividades. Una bahía, un valle, un paso abra, una meseta, etcétera, etcétera. Cada escenario va a tener sus características y sus potencialidades, ¿cierto? Ahora, todas estas geoformas, como mencionamos, chicos, van a ser producto de dos grandes factores. Empezamos con lo que serían las fuerzas internas, la geodinámica interna, ¿no? Estamos tratando dentro de este gran proceso de dos subprocesos, el diastrofismo y el vulcanismo. A ver, ¿qué es el diastrofismo, profe? Aquí yo recuerdo lo que es la corteza terrestre, que es plástica, se ha fragmentado. Me acuerdo de mi teoría de la deriva continental. Tenemos placas tectónicas y chicos, estas se encuentran en constante desplazamiento. Como la superficie es finita, entonces va a implicar que algunas de estas puedan encontrarse, ¿no? Entonces, el desplazamiento que van a tener las placas tectónicas pueden ir en dos orientaciones. Estamos hablando de un sentido vertical, es decir, algunas placas tectónicas van a subir mientras que otras se hunden. Entonces, claro, una se hunde, ejerce presión sobre el magma y hay otras que emergen, ¿no? Entonces, eso en un perfecto equilibrio. Estamos hablando de la isostasia. A eso le conozco como movimientos epirogénicos. Epi, ese prefijo me hace referencia a lo superficial, y es que consecuencia de los procesos epirogénicos es el origen o, chicos, el ascenso de la superficie que vamos a conocer como los continentes. En la parte central tenemos los cratones, ¿no? Los llamados, chicos, escudos o plataformas. Y en los bordes continentales tenemos los llamados tablazos, ¿no? Que han sido los últimos escenarios en emerger. Ahora, profe, ¿qué pasa? ¿Es todo lo que tenemos? No, a ese proceso que es lento e imperceptible por los sentidos del hombre, se le complementa con otro proceso donde yo veo que las placas tectónicas se desplazan horizontalmente. Estamos viendo que algunas placas se están colisionando, pero otras se están distanciando, ¿no? Entonces, en el primer caso yo hablaría de convergencia de placas y en el segundo caso de una divergencia. Hay un tercer escenario posible, donde vemos que las placas tectónicas, chicos, pueden friccionar, pero no es una colisión, ¿no? Completa. A ese límite yo le llamo transformante. ¿Es altamente sísmica? Sí, lo hace sentir, ¿no? Al ser humano, pero en cuanto a relieve no tiene mayor trascendencia. Por eso es que nosotros, estoy seguro, hemos estudiado los dos procesos anteriores, ¿no?
lo que sería la convergencia de placas y la divergencia de placas. En cuanto a la convergencia, chicos, yo recuerdo que había un acontecimiento particular, ¿no? Si tomamos como referencia lo que era el relieve peruano, que era el resultado del choque de dos placas, de la placa de Nazca y de la placa sudamericana. ¿Qué de especial ocurría, profesor? Es que una de estas placas soporta todo el peso del Océano Pacífico. Estamos hablando de la placa Nazca. Esta placa de mayor densidad entonces va a terminar inyectándose, ¿no? Se sumerge, por lo que la placa sudamericana se sobrepone. Entonces, cuando se encontraba una placa continental, predominantemente continental, con una oceánica, veíamos que la oceánica se hunde, ¿no? Y a eso le llamábamos subducción. Ahora, ¿qué va a ocurrir ahí donde se encuentran las placas? En ese límite vamos a tener ahora como consecuencia la destrucción de la corteza, ¿no? Ahora, consecuencias. Bueno, podemos tener entonces el plegamiento de las placas tectónicas o también su fallamiento. Plegamiento es en esas zonas donde la corteza es bastante plástica, por lo tanto, se ha doblado, se ha plegado, ¿no? Y tenemos ahí como origen nuestras cordilleras, ¿no? Un escenario ondulado donde las ondas hasta los puntos altos, las crestas, se conocen como planos anticlinales, mientras que los bajos se conocen como sinclinales, ¿no? Pero chicos, también parte de nuestros Andes, por ejemplo, estaba conformado por mesetas, ¿no? Y eso es consecuencia del fallamiento. En esas zonas la corteza entonces es más rígida y con menor plasticidad, entonces no soporta, pues chicos, esos esfuerzos y ¡pum! Termina rompiéndose, teniendo, teniendo bloques que emergen y otros que se hunden. Tenemos los horst y tenemos los graben, ¿no? Bueno, finalmente tenemos ahí el origen de nuestras famosas mesetas, por ejemplo. Ahora, después del diastrofismo teníamos el vulcanismo, ¿no? La actividad magmática, que tiene una intensa actividad ahí donde tenemos los límites de convergencia y divergencia, ¿ya? Claro, esto de las placas tectónicas va a tener también una influencia sobre el magma. Recuerden que el magma, el manto fluido, está en constante ebullición, hay corrientes convectivas ahí y el magma siempre, como en una olla a presión, está buscando por dónde salir. Entonces, resultado del plegamiento, del rompimiento, quedan fisuras, grietas en la corteza que el magma aprovecha, ocupa. Eso quiere decir que sube para ocupar esos espacios. Ahora, puede ser suficiente la temperatura como para que se consolide. Claro, porque en la medida que está subiendo, la temperatura desciende y puede encontrar lo necesario para solidificarse, por lo que tendríamos entonces un vulcanismo intrusivo. Pero si el magma encuentra, chicos, una puerta de salida para eyectar, ¿no? Y tener contacto con la atmósfera o con nuestros mares, entonces nosotros diríamos que es un vulcanismo extrusivo, ¿sí? Ah, ya, entonces, profe, entonces, así como hablamos del diatrofismo, ¿no? La epirogénesis y la orogénesis, dentro del vulcanismo podemos hablar del vulcanismo intrusivo o plutónico o extrusivo o volcánico. Ahora, dentro de lo que serían las fuerzas externas, bacán, las fuerzas internas formaron, ¿sí? Es en buena parte, chicos, el primer paso. Luego vienen los agentes externos que se encargan de darle el esculpido, la parte final, ¿no? Esas fuerzas endógenas se van a manifestar en dos grandes procesos. Tenemos la meteorización y la erosión. La meteorización, o conocido también como intemperismo, está marcado por lo que sería, pues chicos, el clima, ¿no? La humedad, la temperatura que caracteriza un escenario. Y menciono que caracteriza un escenario particularmente porque tiene una condición. ¿Qué cosa, profe? Este proceso es in situ.
No hay desplazamiento, no hay transporte de material, de rocas, grava, ¿ya chicos? Entonces, lo único que vemos es cómo las rocas van cambiando en un lugar establecido. Dentro de esta meteorización tenemos también dos subprocesos, la meteorización física y la meteorización química. Va a depender la naturaleza de lo que ocurre con nuestras rocas. En la meteorización física nosotros vemos la destrucción mecánica, el rompimiento, la fragmentación. Esa sería una palabra clave. Fragmentación. Las rocas se han partido en dos, tres o más cuerpos. ¿Por qué, profesor? Bueno, podemos mencionar, por ejemplo, un caso de crioclastía, que es la formación de hielo entre las grietas de las rocas que en el interior, cuando se solidifica, estamos hablando del hielo, chicos, actúa como cuña y termina rompiendo la roca. O lo que sería la termofracción o termoclastía, ¿no? El constante dilatación, contracción que debilita la roca y también termina rompiéndola. Luego teníamos la meteorización química, que se presenta cuando los minerales que componen la roca reaccionan, ¿no, chicos? A lo que sería el aire, la atmósfera. Y por ejemplo, algunos minerales son muy sensibles a la presencia del oxígeno y terminan oxidándose, lo que permite entonces ver cambios en cuanto a la coloración de la roca. ¿No, chicos? Entonces, por un lado tendríamos la fragmentación como parte de la meteorización física y la descomposición de los minerales como parte de la meteorización química. Esto entonces es un proceso in situ, en un lugar establecido, determinado, cosa que dista mucho de la erosión, eros, ¿no? El móvil, chico, la dinámica, la actividad. El eros es un proceso ex situ. Aquí sí vamos a tener salida, ingresos, estamos con transporte. Habrán algunos agentes que se van a encargar de desplazar pequeñas rocas, gravas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los vientos, tenemos a los ríos, las lluvias, ya, ellos son los agentes erosivos. Dentro de lo que es la erosión vamos a tener la formación de dos relieves, uno por degradación y uno por agradación. En las partes altas, nivelando lo que sería la superficie, que es parte también de lo que conocemos como la isostasia, vamos a tener la formación de los relieves por degradación, ¿no? Y en las partes bajas, en las llamadas cuencas sedimentarias, donde vamos a ver cómo se establecen, cómo se depositan los materiales que provienen de las partes altas, se van a formar escenarios por agradación, por sumatorio. Entonces, esa es la constante, ¿no? Y tomamos como ejemplo, menciono la erosión, la erosión fluvial, ¿no? La que está motivada por el curso de nuestros ríos. A ver, en las partes altas, ahí donde la pendiente es bastante considerable, vamos a tener la degradación. El cauce de nuestro río se va volviendo cada vez más profundo. Se puede formar un cañón. Pero esos sedimentos, ese material que se ha ido desprendiendo de las partes altas, va a ser transportado por el río. Y cuando empieza a encontrar entonces menor pendiente, ¿no? Eso en la llanura, en la parte baja ya, va perdiendo capacidad de transporte y entonces estos sedimentos se van acumulando en las márgenes, en las zonas adyacentes, ¿no? Podemos tener playas de río o tal vez en las desembocaduras donde podría formar un delta. Esos serían ya escenarios por agradación. Bien, chicos, bueno, esto, el relieve de Perú, muy diverso, ¿no? En la costa destacan los valles, las pampas, los valles que tienen, por cierto, son escenarios por degradación fluvial que se caracterizan por esos sedimentos recientes que fluviosoles, ¿no? Que le dan una enorme capacidad productiva a los valles, son los más ricos de nuestro país, ¿no? Las pampas crean llanuras que se ven favorecidos por depósitos aluviales, eólicos y que tienen un potencial productivo, pero que necesitan del recurso hídrico. Por eso es que yo recuerdo
que los principales proyectos de irrigación buscan aprovechar estas pampas, ¿no? Y bueno, en la región andina, ¿qué tenemos? La cordillera, ¿no? A vista y paciencia, luego los pasos y abras, los valles interandinos. En la Amazonía, en la selva alta, tengo los pongos, ¿no? Que son los cañones andinos, los cañones amazónicos, perdón. Y luego tendríamos también, pues, lo que sería esta parte de los valles longitudinales, muy fértiles, por cierto, y donde se establece la mayor parte de la población. Mientras que en el llano amazónico, en la selva baja, he de recordar lo que eran las restingas, ¿no? Los barrizales, los filos, los altos. Los altos, que es donde se establecen las ciudades, ¿no? Muchas de ellas estamos hablando de puertos fluviales. Sí, porque los ríos van a ser las principales vías de comunicación, ¿no? Ahora, hablando de ríos, pasamos a lo que sería la hidrografía. La hidrografía estudia, pues chicos, lo que serían las aguas superficiales, ¿no? Y un criterio muy tradicional es la de las vertientes hidrográficas. Una vertiente está conformada por una serie de unidades hidrográficas que aportan sus ríos a un cuerpo en común. Por ejemplo, vemos aquí la vertiente hidrográfica del Pacífico, que así que hay un montón de unidades hidrográficas, ríos, que desembocan en el Océano Pacífico, ¿sí? Luego tendremos otras que inician un largo recorrido y terminan en el Océano Atlántico, y otras que con un corto, breve recorrido terminan en el lago Titicaca. ¿Por qué tenemos estos tres grandes escenarios? Eso gracias a lo que sería la cordillera de los Andes, ¿no? Que así como un tejado de dos aguas, como una divisoria, chicos, permite pues que cuerpos de agua, ¿no? Que nuestros glaciares, por ejemplo, a través del hielo, vayan, ¿no? Alimentando pequeños discursos hacia el Pacífico y otros hacia la Amazonía. Finalmente, características. Esto es lo que me podrían preguntar, ¿no? ¿Qué características tienen los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico? Recordando que en sus inicios, sus orígenes, en su curso alto y medio, recorre la región andina y la parte baja, el curso bajo, ya es parte de la costa. Vemos pues que tiene un enorme potencial en las partes altas, ¿no? Tiene entonces una torrente muy intensa. ¿Son ríos caudalosos? No, son poco caudalosos. El volumen que transporta de agua es bastante pobre y mucho más si lo comparamos con los de la vertiente del Amazonas, ¿no? Su recorrido es bastante breve, 180, 220, 280 kilómetros en promedio, ¿no? Estamos hablando entonces también de ríos que son de régimen irregular. ¿Cómo es eso, profesor? Pues que tienen una variación muy drástica en cuanto al volumen. En el verano se cargan mucho por las precipitaciones que se presentan en la región andina, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, los ríos de nuestra vertiente del Pacífico ya se están cargando, ¿no? Y eso es por las lluvias que se han presentado en la región andina. Ahora, cuando llega el invierno, en la primavera, vamos a tener los registros más pobres. Entonces, esa variación muy notoria nos dice que son de régimen irregular. ¿Ya, chicos? Ahora, en consecuencia, ¿pueden navegarse o no? Con poco caudal, encima irregular, profe, son cortos, un escenario bastante empinado. No, no se navegan. A menos un río sí. Hay una excepción, ¿no? De toda esta familia hay uno que tiene características diferentes, ¿no? Le podemos decir al río Tumbes, ¿sabes qué? Esta no es tu familia. El río Tumbes se puede navegar en su curso bajo. ¿Por qué? Porque tiene un caudal relativamente importante. Nace en una zona lluviosa, nace en territorio ecuatoriano. Y bueno, chicos, también sería interesante porque desemboca en delta, muy diferente al estuario que tienen varios del el resto de nuestros ríos, ¿no? Y eso que algunos ríos no tienen desembocadura, como el río Ica y el río Caprina, que son conocidos como arreicos, ¿no? No tienen desembocadura. La vertiente hidrográfica del Amazonas. Uy,
muy diferente, ¿no? También tienen el inicio de su recorrido en la región andina, ¿no? Un escenario bastante accidentado. De hecho, nacen las más importantes unidades hidrográficas en esos nudos de nuestra cordillera, en esos nudos que son puntos donde coinciden las cadenas de nuestro sistema de los Andes, ¿no? La cadena occidental, central, oriental. El nudo de Pasco, donde, chicos, muy cerca, por ejemplo, por la cordillera de Raura, nacen los ríos Marañón y Guayaga, ¿no? También nace, pero discurriendo hacia el sur, lo que sería el río Mantaro y también el río Perené. Mientras que más al sur, por el nudo de Vilcanota, tenemos el nacimiento del río Vilcanota, chicos, del río Urubamba, ese del Valle Sagrado, ¿no? Y un tanto distante, pero por esa zona también nace, chicos, bajo el nombre de Yoqueta, Apacheta, el, lo que será luego el río Apurímac, y que finalmente yo recuerdo son los orígenes más remotos del río Amazonas, ¿no? Es por eso que el río Amazonas se convierte luego en el más extenso del mundo. ¿Cómo son estos ríos, profe? Bueno, por su recorrido van a formar valles longitudinales, toda vez que van a recorrer de forma paralela a las cadenas de los Andes, ¿no? Las cadenas montañosas. Y chicos, no nos olvidemos, son regular, son de gran caudal, por lo que sí se pueden navegar, particularmente en su parte baja, toda vez que en la zona andina pueden tener pues cierto recorrido accidentado, ¿no? Claro, podemos hablar ahí de esos pasos muy accidentados entre la calle de los Andes que se conocen como pongos, donde se forman muyunas, incluso remolinos, ¿no? Y es entonces una empresa muy difícil. En cambio, en la selva baja, ahí no, pues ahí ya decíamos, hay ciudades a las que solo se accede por río, ¿no? Y los ríos se conforman como la principal vía de comunicación. Vamos con lo que sería la vertiente hidrográfica del Titicaca, un sistema cerrado donde vamos a encontrar cuencas endorreicas. ¿Hay desembocadura de los ríos? Por supuesto que sí, pero lo hacen en un lago. Y el lago continúa siendo un cuerpo de agua dulce, entonces por ahí permanece en el interior del continente y entonces es endorreico. A diferencia de las vertientes anteriores donde las cuencas eran exorreicas, porque, bueno, terminan en el océano, en este caso el Pacífico, y en el caso del Amazonas, a través de este enorme río colector en el océano Atlántico. En cambio aquí no, permanece en el continente, por eso lo endorreico. Bien. Son ríos cortos, de pobre caudal, son irregulares, en ocasiones muy, muy pobre su caudal, ¿no? Tenemos por ahí a veces sequías, lo que tiene un enorme efecto, ¿no? También son complicados, no se pueden navegar. Y dentro de los ríos que podría destacar, a ver, voy a mencionar dos que sirven como límite natural, ¿no? En el norte tengo el río Suches, que nace por la cordillera de Caravaggio. Por la parte norte sirve como, a ver chicos, por aquí voy, por la parte norte sirve como límite entre lo que sería pues Perú y Bolivia, ¿no? Acá está, Perú-Bolivia. Mientras que por el sur tengo otro río, el Desaguadero, que por cierto tiene un rol también interesante, es efluente. ¿Qué es un río efluente, profesor? Es el río que le resta, que le quita, ¿no? Que le resta caudal al cuerpo de agua. Entonces, es todo lo contrario a un afluente, porque el afluente no quita, el afluente tributa, aporta, alimenta con sus aguas. Y bueno, chicos, este río Desaguadero lleva entonces aguas del río Titicaca hacia el lago Popó, que está completamente en territorio boliviano, ¿no? Bueno, vamos ahora con lo que sería el tema de el clima. Sí, chicos, a ver, dentro de lo que sería los factores que determinan el clima de nuestro país, tenemos lo que sería pues la cordillera de los Andes. A ver, en términos generales podríamos hablar de altura,
¿no? De la latitud, la continentalidad y la oceanidad. Pero si me van a preguntar por lo que es nuestro país, entonces, en función a altura, yo debo recordar lo que sería pues la cordillera de los Andes, ¿no? Esta cordillera que se erige como una enorme barrera natural. ¿Barrera natural para qué? Para el paso de los vientos alisios que vienen del este, ¿no? Que van a tener una influencia muy importante en la región amazónica, en la selva baja y la selva alta. Ahora, es una barrera natural, decíamos, pero tampoco es una barrera infranqueable, ¿no? Tenemos un fenómeno muy conocido que se llama trasvase. Parte de estos vientos alisios y toda la humedad que transporta pueden llegar a los valles interandinos y de hecho es ahí donde llueve, ¿no? Con mayor, chicos, intensidad. Incluso podrían llegar a la costa, pero eso es muy, muy débil. ¿Ya, chicos? Por eso, en términos generales, ¿no? Pero ya saben, no lo tomen tan literal como dicen los chicos ahora, esta es una barrera natural. Además que me presenta pues una gradiente térmica, porque tengo pisos altitudinales. Una cosa es vivir a 1000 metros sobre el nivel del mar y otra vivir a 5000 metros sobre el nivel del mar. Por cada 1000 metros yo veo que la temperatura desciende en promedio 5,5 grados centígrados. Ah, ya, temperatura, importante para lo que sería el clima, ¿cierto? Bueno, chicos, eso sería lo correspondiente a la cordillera de los Andes. Ahora, tengo más factores y veo, por ejemplo, dentro de lo que es el comportamiento atmosférico, la presencia de ciclones y anticiclones. En cuanto a anticiclones, tengo pues el del Atlántico Sur, que está por aquí, ¿no? Océano Atlántico, y el del Pacífico Sur. El del Atlántico Sur lo voy a dejar para el final, ya chicos, porque está bien lejos de nuestro territorio. Pero el Pacífico Sur sí que está muy cerca, ¿no? A ver, está frente a las costas, hasta frente a las costas norte de Chile. Por aquí está el trópico, ¿no? El trópico de Capricornio. Ahora, una cosita muy importante, es una zona de alta presión. Entonces acá tenemos el descenso de vientos fríos. Esos vientos fríos van a condensar la humedad que se puede encontrar en las partes bajas. Y es ahí donde se van a formar esos colchoncitos de nubes alargados que se conocen como estratos. Y los estratos significan calma, estabilidad. Sí, chicos, por eso es que aquí vamos a tener muy pocas precipitaciones. ¿Sí? Tenemos en cuenta que por aquí vamos a tener entonces, gracias a este ciclón, un escenario desértico. Ahora, por el otro lado, en el Atlántico tenemos otro anticiclón que durante la estación más fría, porque estamos hablando de vientos fríos, durante la estación más fría se pueden intensificar y uno de estos vientos pueden desprenderse y por definición le llamamos vientos polares. Estos vientos que se desprenden pueden ingresar al continente, viajar por el río, chicos, por la cuenca del río de la Plata, ir hacia el norte. En medida que va hacia el norte, este viento volar, este viento frío, se va encontrando con masas de aire cálido, lo que va generando entonces la condensación y con eso intensas precipitaciones. Es cierto que más al norte llega, se va debilitando, pero chicos, puede ser tan intenso que llega al suroriente peruano, provocando pues un fenómeno llamado el friaje, ¿no? Con consecuencias socioeconómicas muy, muy perjudiciales para lo que sería nuestra selva, nuestra selva alta y baja del suroriente, ¿no? Bueno, chicos, lo sufre Puno, lo sufre Madre de Dios, el Cusco, Cayali, ¿no? Una cosita muy interesante ahora sería recordar lo que sería la parte de las corrientes marinas, ¿no? Tengo la corriente peruana y la contracorriente ecuatorial. Corriente peruana, conocida también como Humboldt, eso se desenvuelve entonces en el hemisferio sur.
¿sí? Frente a las costas del Perú, tiene un recorrido de sur a norte, ¿ya chicos? Y es de aguas frías. En promedio estamos hablando pues de 15 grados centígrados, ¿no? Ahora, esto va a generar un fenómeno llamado inversión térmica, porque como sus aguas son frías, va a enfriar el aire que la cubre, ¿no? Y va a formar entonces, ¿qué cosa? Esas gotitas en suspensión que luego vamos a conocer como neblina, ¿no? Ah, ya, eso afectando entonces a los primeros, a las primeras zonas de nuestro litoral, ¿no? Bueno, chicos, tanto la corriente peruana como el anticiclón del Pacífico Sur son socios. Ambos son agentes fríos. En invierno se intensifican. ¿Qué vamos a tener? Garúas, lloviznas, formación de estratos. ¿De acuerdo? En la zona norte es diferente, ¿no? Tenemos la contracorriente ecuatorial, esa que va en contra de las corrientes. Sí, chicos, la corriente peruana y la corriente de México. Es aquí de California, donde vamos a encontrar entonces la formación de la corriente del Niño, que es, que es un brazo que se desprende hacia el sur, ¿sí? Y recorre entonces el mar peruano en la zona norte. Aparece particularmente en la estación de verano. Como es un agente cálido, se intensifica en el verano. Y hay ocasiones en las que se puede intensificar tanto que va a generar, pues chicos, mayor evapotranspiración y mayor evaporación, perdón, y es ahí donde vamos a tener luego un fenómeno llamado como el niño, ¿no? Profe, ¿por qué se presenta el fenómeno del niño? Porque los vientos alisios, que si bien es cierto, vienen por el este y recorren la Amazonía, chicos, al otro lado de la cordillera de los Andes también hay vientos alisios, ¿no? Que arrastran las aguas superficiales del Pacífico y va en dirección al Asia. Pero como se ha debilitado, entonces las aguas superficiales se van quedando. Y como es verano, van ganando más temperatura. Entonces, esa corriente del niño se va haciendo más intensa, ¿no? Hay más evaporación, más precipitaciones, vienen las inundaciones y el resto ya es historia conocida, ¿no? Chicos, bueno, esos serían nuestros factores que determinan el clima. A ver, después, el calentamiento global. Ya, chicos, causas, la deforestación, los cambios en la circulación del aire y las corrientes marinas, ¿no? Tenemos también el efecto invernadero antropogénico. El efecto invernadero es un proceso natural necesario para la vida. ¿Para qué? Para equilibrar la temperatura entre día y noche. ¿Sí, chicos? ¿Por qué? Porque veo que la energía solar, que es vital para nosotros, tiene una radiación que se manifiesta en un amplio espectro. Y hay una radiación conocida como infrarroja, ¿no? Esta trasciende por toda la atmósfera y tiene contacto con la superficie de la Tierra. La calienta, ¿sí? La Tierra es un cuerpo negro, también emite energía. Entonces, todo lo que va llegando finalmente se remite. Si tuviéramos esto, el sol 24 horas del día, tranqui, pero eso no es lo que tenemos, ¿verdad? Recordamos lo que era la rotación terrestre. Entonces, durante el día vamos a tener temperaturas elevadas, pero durante la noche bajísimas temperaturas. Ese enorme contraste no haría posible la vida. Entonces, en la baja atmósfera, gracias a la presencia de gases termorreguladores, que vamos a conocer como efecto invernadero, podemos ver la absorción, la retención de esta radiación infrarroja, permitiendo entonces lo que sería un lento descenso de la temperatura. Y esto ya es lo que nos da las condiciones favorables para la vida. Entonces, este efecto invernadero es necesario para la vida. Pero, ¿qué pasa cuando interviene el hombre con sus actividades económicas, la industria, el transporte, la agricultura? Pues emite gases de efecto invernadero de tal manera que ya tienen una presencia muy por encima de lo necesario. Y es ahí donde hablamos ya de un efecto invernadero antropogénico, hombre, ¿no? Génico.
origen, entonces motivado por el hombre. Y chicos, ahí entonces vamos a ver la necesidad de contrarrestar la presencia de estos gases de efecto invernadero, reduciendo sus emisiones, reforestando para permitir capturarlos, ¿no? Y que no lleguen a la atmósfera. Y también, pues, ¿por qué no cambiando los hábitos de lo que sería nuestra población? Vamos a recordar también, chicos, la presencia en la atmósfera de una capa muy, muy vital, ¿no? La capa de ozono, que se encuentra a unos 25, 30 kilómetros de altura, que es recontra fundamental para evitar la llegada de pleno de los rayos ultravioletas, ¿no? Pero también se vio golpeada la capa de ozono, permitiendo pues que no sea tan funcional y puedan ingresar los rayos ultravioletas a la baja atmósfera, a la superficie y chicos, tener afectaciones a la salud humana, ¿no? Cataratas, cáncer a la piel, etcétera, etcétera. Ahora, hay esfuerzos para contrarrestar estas actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, para reducir las sustancias agotadoras del ozono, tenemos al Protocolo de Montreal, ¿no? Que fue un éxito en cuanto a la reducción de los clorofluorocarbonos porque el cloro particularmente es el enemigo número uno del ozono, del O3, ¿no? Termina rompiéndolo. Entonces por ahí se ha logrado recuperar lentamente la capa de ozono. Pero luego para reducir la presencia de los gases de efecto invernadero, hemos tenido algunos acuerdos, ¿no? A ver, para empezar, hacemos referencia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Cómo que cambio climático? Ah, es que con el incremento progresivo de la temperatura global, obviamente también esto va a repercutir en la humedad y en las precipitaciones. Ya hablábamos, por ejemplo, nosotros de lo que era el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, chicos, el calentamiento global está pues conllevando a un lento cambio climático, porque el clima cambia, pero en un largo plazo, ¿no? Es muy, muy lento. A diferencia del tiempo atmosférico, que seguramente es lo que nosotros vemos pues en nuestro día a día, ¿no? Profe, amanece nublado y luego está soleado. ¿Ha cambiado el clima? No. Lo que ha variado es el tiempo atmosférico. Pero el clima también cambia, ¿no? Y nosotros hacemos alusión a factores históricos, ¿sí? Ahora, esta convención marco sobre el cambio climático nace en la segunda cumbre de la Tierra que se celebró en Río por allá en el año 1992, donde van a haber algunos compromisos medioambientales muy interesantes, ¿no? Ahora, esta convención tiene reuniones periódicas que se conocen como las conferencias de las partes, ¿no? Y la tercera conferencia de las partes, la COP número 3, que se celebró en Kioto, en Japón, tuvo como resultado la suscripción, pues, de unos procesos que tenían como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5%. 5%, pero ¿con respecto a qué? Tomando como referencia a las emisiones que se registraron en 1990. Para que este protocolo tenga vigencia, chicos, eche a andar, se necesitaba que al menos los responsables del 55% de las emisiones ratifiquen, claro, porque los jefes de Estado celebran tratados, suscriben tratados, pero son los parlamentos, en nuestro caso el Congreso de la República, los que aprueban. Y con eso entonces el jefe de Estado ya puede ratificar, ¿no? Demoró mucho tiempo, miren ustedes, del 97 para el 2008, recién que entré en vigencia. Uy, profe, qué triste, pasó casi una década. Así es, chicos. Y solamente para 4 años. Qué pobre, qué triste. Por eso es que viene la COP número 18, la que se celebró en Doha, que viene a ampliar el protocolo de Kioto hasta el año 2020. El 2020 ya pasó y es historia, chicos. Actualmente el protocolo de Kioto está inactivo, ¿no? Lo que está en vigencia, actualmente el principal esfuerzo por contrarrestar los efectos del cambio climático proviene del Acuerdo de París, ¿no? Que cambia un poquito el enfoque, ¿sí? Ya no nos vamos a centrar exclusivamente en reducir los gases de efecto invernadero, sino que COP tras COP se fueron viendo otras alternativas, por ejemplo, el reforestar, ¿no? Y demás.
Y es por eso que ahora el objetivo es evitar que la temperatura sobrepase los 2 grados centígrados, pero teniendo como referencia los registros que se tenían a mediados del siglo XIX, porque el Acuerdo de París hace referencia a la era preindustrial, a lo que antecedía la Segunda Revolución Industrial. ¿Sí, chicos? Se estima, pues, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial que por ahí estamos hablando de 13 grados centígrados, ¿no? Hoy por hoy estamos en 14,3, 14,2, eso varía por ahí algunos añitos. Entonces, chicos, estamos dentro del margen. Ahora, de una manera más ambiciosa, el propio Acuerdo de París señala que hay que hacer todos los esfuerzos para que no sean 2 grados centígrados, sino 1,5. ¿Vale? Bueno, chicos, vamos con nuestros ejercicios. A ver, vamos a hacerla simple. Yo sé que ustedes pueden, están aquí no solamente consolidando sus conocimientos, su manejo de información. Y bien, vamos a ver. Este señala, las estaciones, tal como se muestra en la imagen, son consecuencia de la traslación alrededor del Sol y de la inclinación del eje terrestre. Perfecto, es recordar esos 2 puntos. Factores que determinan la desigual distribución de los rayos solares sobre la superficie de nuestro planeta. Respecto a sus manifestaciones, identifique los enunciados correctos. A ver, el verano austral coincide con los meses de septiembre y octubre. Chicos, este era el verano austral, ¿verdad? Claro. Y decíamos que hace 3 semanas aprox habían empezado. Sí, entonces estamos hablando de diciembre. Diciembre, enero, febrero. Ah, por lo que este primer enunciado entonces sería falso. 2. La primavera inicia en el mes de marzo para el hemisferio septentrional. Septentrional, boreal, eso hace alusión al norte. Y chicos, entonces vamos por acá, ¿no? Para nosotros, después del verano, viene el otoño. Sí, chicos, viene el otoño. Lo que para el hemisferio norte, pues sí, sería la primavera, ¿no? Veo aquí en el norte tienen la primavera. Nosotros, el sur, tenemos el otoño. Entonces, profe, esto, esto sí es verdura. Vamos con el enunciado 3. La estación de otoño en el hemisferio meridional, es decir, el sur, inicia en septiembre. ¿Cómo? El otoño para el hemisferio sur está iniciando en marzo. Lo veo acá en este segundo momento, ¿verdad? Ah, entonces, claro, en septiembre en el hemisferio sur inicia la primavera. Sí, profe, yo me acuerdo. He visto a mis amigas con sus flores amarillas. Claro, entonces por ahí, este enunciado tercero es falso. 4. El invierno tiene lugar en el hemisferio sur entre los meses de junio y septiembre. Ah, hemisferio sur. A ver, hemisferio sur, invierno, junio, agosto. Sí, pues, profe, ¿no? Está bien, está bien. Esto sí es esto es verdura. Por lo que mi clave entonces sería, chicos, sería 2 y 4, la alternativa, ¿dónde está 2 y 4? Alternativa D, delfín, ¿sí? Vamos con nuestra pregunta número 2. A ver, el Instituto Geográfico Nacional es el ente responsable de la cartografía nacional, proporcionando a las entidades públicas y privadas la cartografía que requieran para los fines de desarrollo de la defensa nacional. Una de las representaciones cartográficas que produce y difunde son las cartas topográficas. En relación con este documento, determine las proposiciones correctas. A ver, uno, procede a representar áreas de mayor extensión y presenta información de manera generalizada, como las cartas. A ver, chicos, las cartas topográficas son documentos tridimensionales. Tiene la posibilidad de presentar entonces curvas de nivel, considerar la altimetría. ¿Y eso es por qué?
porque son de una escala mediana, ¿no? Lo que permite ganar detalle en comparación a los mapas que consideran enormes superficies territoriales y que por lo tanto solo podrían presentarme generalidades. Por eso son de pequeña escala, ¿no? Entonces, chicos, en función a eso, debo recordar que las cartas son muy propicias para escenarios accidentados, por ejemplo, nuestra región andina. Ahora, por su extensión, pueden considerar provincias, ¿no? Pueden considerar algunas regiones menores. Se ha hecho un enorme esfuerzo para representar todo el territorio nacional a través de distintas cartas, porque son más de 500, ¿no? Y bueno, chicos, para eso vamos con nuestros enunciados. A ver qué dice. Uno, procede a representar áreas de mayor extensión y presenta información de manera generalizada. Este enunciado uno es falso. Esto me describe a los mapas, que sí son de gran extensión, información generalizada de pequeña escala. ¿Sí? Falso. Dos, se encuentra elaborada a escala pequeña y usa curvas de nivel para representar la altitud. Ah, ya. Curvas de nivel, ¿me da cuenta de que hay altura? Sí, pero pequeña escala, no, yo podría decir que es mediana, ¿no? Y también las curvas de nivel van a presentar cotas que me dan cuenta de lo que sería la altura, o darla como falsa. Tres, es un documento que presenta latitud, verdura, longitud también, altitud, por supuesto, mostrando la altimetría y planimetría del área representada. Esto sí es recontra verdadero. Ya chicos, recontra verdura. ¿Y qué sería del enunciado 4? Dice, nuestra Carta Nacional presenta una información topográfica que se encuentra elaborada en escala 1/100.000. Eso es dato y es verdadero. ¿Me puede servir en algún momento, profe? Claro que sí, en esos clásicos problemas para chicos hallar la escala, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir que dos ciudades en la Carta Nacional están distanciadas por tantos centímetros. Entonces, ¿a cuánto asciende la distancia en el terreno real? Ah, yo ya sé cuál es la escala, 1/100.000, ¿no? Porque me está haciendo alusión a la Carta Nacional. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces por ahí, 3 y 4, mi clave sería K, casita. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Relieve submarino, perfecto. Convergencias de placas, la subducción, sí, lo veo. Esta es la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? A ver, el relieve submarino del Perú se ha formado como resultado de la interacción tectónica entre la placa de Nazca A y placa sudamericana B. Entonces, A, Nazca, B, sudamericana junto con procesos sedimentarios y erosivos a lo largo de un tiempo geológico. Perfecto, buen complemento. Así, al observar el siguiente gráfico, determina el valor de verdad de las diferentes zonas que la conforman. Ya, interesante, interesante. Veo Zócalo continental, veo talud, no más. Así que vamos a ver qué viene. Uno, C, C se extiende hasta los 200 metros bajo el nivel del mar y alberga una gran variedad de especies. Interesante. C es el zócalo continental. Chicos, es parte del borde de la placa tectónica sudamericana. Está bajo el mar, en un lento proceso de levantamiento, ¿no? Pero está bajo el mar y tiene una suave pendiente. Sí, tiene en promedio la parte final 200 metros bajo el nivel del mar. Ahora, alberga una gran variedad de especies. Lo que alberga una gran variedad de especies es el mar peruano. Pero lo que sí puedo rescatar es que, gracias al zócalo continental, esos nitratos, silicatos, nutrientes que se encuentran en esta parte próxima al litoral no se pierden en el fondo marino. ¿Sí, chicos? Entonces, al estar cerca, gracias a su escasa profundidad, pueden ser favorables para lo que es el afloramiento. Claro, porque aquí vienen los vientos alisios, arrasan las aguas superficiales
permiten que las aguas subsuperficiales con todos esos nutrientes puedan emerger. Ah, ya, entonces por ahí el tema de la variedad de las especies, ¿no? Vamos a darle verdadero. Chicos, verdadero. Dos, A y B al desplazarse a más de 500 metros bajo, miren, A y B, al desplazarse a más de 5.000 metros bajo el nivel del mar, forman una zona de borde constructivo. ¿Cómo va a ser constructivo? Todo lo contrario, acá se destruyen, ¿no? Acá se van a formar las fosas marinas, chicos. Entonces, esto, dos, es falso. Tres, el talud presenta un declive muy pronunciado, donde se localizan las fosas marinas. A ver, este es el talud y sí tiene un declive muy pronunciado. ¿Donde se localizan las fosas marinas? No, no, no. Acá no están las fosas marinas. Las fosas marinas son estas. Sí, chicos, aquí donde se encuentren y se destruyen A y B. Entonces también es falso. Cuatro, en el borde destructivo de las placas A y B, acá chicos, se presenta la formación de dorsales. No, 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 la formación de fosas marinas sería. Profe, ¿y las dorsales, chicos, se producen por el ascenso del magma, ¿no? Y es ahí donde yo voy a ver lo que sería, pues, una pequeña separación de la corteza. Ah, ya, entonces tengo, por ejemplo, la dorsal de Nazca, ¿no? Y también la enorme dorsal del Pacífico, la enorme dorsal del Atlántico, que es donde vemos todo lo contrario, no el encuentro de placas, sino la divergencia. ¿Ya, chicos? Entonces, los tres últimos serían falsos, lo que me permite dar como clave, entonces, burrito, burrito. Vamos con la siguiente pregunta. El enunciado 4. El ejercicio 4, perdón. Dice, la vertiente hidrográfica del Amazonas es la de mayor extensión del territorio peruano, pues su cuenca ocupa el 74.5 de la superficie nacional y su colector común es el río Amazonas, que conduce su caudal al Océano Atlántico. Chicos, recuerden que las cuencas son de cuenca exorreica, ¿sí? Por eso también se conoce como vertiente atlántica. Respecto a este importante sistema fluvial, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, tiene ríos de un caudal muy regular. Sí, son regulares, están siempre cargados durante el año y concentran recursos. Obviamente, ¿no? Obviamente, recursos hidrobiológicos, ahí el paiche, el delfín rosado, ¿no? Entre otros. Dos, en los meses de verano se intensifica la condición arreica de los ríos. ¿Pero cómo? A ver, esto de arreico, no, pues profe, esto hacía referencia a los ríos que carecen de desembocadura. En los meses de verano se intensifica la condición. No, podríamos decir que incrementa un poco más su caudal, ¿no? Porque igual hay una variación, pero no es tan drástica como lo que vemos pues en la vertiente del Pacífico, que nos dice pues son ríos de régimen irregular, ¿no? Ya hemos convenido que son de régimen regular. Igual, chicos, este enunciado 2 es recontra falso. 3. Presenta ríos torrentosos y erosivos en el sector superior de sus cursos. Es que así como mencionamos, los ríos de la vertiente del Pacífico y los ríos de la vertiente del Amazonas nacen en los Andes, donde hay una fuerte pendiente, y es ahí donde son accidentados, ¿no? Son torrentosos, son erosivos. Eso me permite entonces darle como verdadero. Enunciado 4. Se observan cañones. Sí, podemos decir que ahí están los pongos amazónicos, valles transversales. Aquí está el error, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque habíamos mencionado que los ríos de la vertiente del Amazonas, al tener un recorrido en paralelo a las cadenas montañosas, lo que nos daban eran valles longitudinales. Los transversales están del otro lado, los de la vertiente del Pacífico, que tienen un recorrido que forma un ángulo recto con las cadenas montañosas, y entonces decimos, sí, pues son transversales, ¿no? Tienen un recorrido de
este a oeste. Y bueno, chicos, y efluentes en su extensión, nada que ver, igual ya está todo invalidado. Lo que me daría como clave entonces, verdadero, falso. Por lo tanto, enano. Vamos con la pregunta siguiente, 5. A ver, los factores geográficos del Perú determinan los patrones climáticos y regionales, considerando la interacción entre la cordillera andina, las corrientes marinas y los sistemas de circulación atmosférica. Determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. A ver, tenemos 4 afirmaciones. Número 1, ¿qué dice? La inversión térmica que se manifiesta en la costa centro y sur de nuestro país es influenciada por la acción de la corriente del Niño. Chicos, la corriente del Niño tiene influencia en la costa centro y sur. No, pues, profe, la corriente del Niño está en la zona norte del mar peruano, por lo tanto va a ejercer influencia, pero para la costa norte, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de inversión térmica, eso era propiciado por la corriente peruana, ¿no? Que es de aguas frías. ¿Por qué inversión térmica? Porque el orden natural de la temperatura se invierte, ¿no? Porque las aguas frías enfrían el aire que la cubre. Y entonces primero tengo aire frío y luego aire cálido. Cuando lo normal es, pues, a mayor altura, menor temperatura, ¿no? Entonces, primero tengo mayores temperaturas y luego menores. Ya, eso cambia debido a la frialdad de las aguas, ¿no? Y se ve potenciado también por el colchoncito de los estratos que impiden, pues, el ingreso, ¿no? De los rayos del sol, así con todo su poder. Bueno, chicos, vamos a decir entonces que este enunciado uno es falso. Dos, la influencia del ciclón ecuatorial influye en la condición del clima tanto en la costa norte y selva baja. Sí, también el ciclón ecuatorial, ahí en esa zona de convergencia intertropical, o cerca al Ecuador, zona de baja presión atmosférica, influencia en esta zona norte. Esto es verdura. Ahora, vamos con el enunciado 3. La costa norte se ve influenciada por la escasez de precipitaciones generada por la corriente peruana. Ah, miren, esta con la uno tiene una relación y las dos son falsas, ¿no? Claro, porque ahora sí, si hablo de la costa norte, sería pues por la corriente del Niño. Y la corriente del Niño sí que favorece ciertas precipitaciones, especialmente en la estación de verano, ¿no? Bueno, chicos, igual por donde lo veamos, este tercer enunciado es falso. 4. La variedad climática es influenciada por la cordillera de los Andes. Sí, pues. Por los pisos altitudinales, por supuesto que sí. Y la exposición a los vientos alisios, particularmente el oriente peruano. También sería verdad, verdadero, por lo que mi clave sería 2 y 4, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? 2 y 4. Ah, justamente lo estoy tapando, sería casita, ¿no? Falso, verdadero. Pregunta número 6. A ver, esfuerzos para contrarrestar los efectos del cambio climático, ¿no? La protección del planeta y la mitigación de los impactos ambientales globales han impulsado la creación de acuerdos internacionales trascendentales, cada uno con objetivos y mecanismos particulares. Respecto a lo mencionado, relacione correctamente los principales tratados con sus respectivos objetivos. París, lo reciente, ¿no? Lo reciente, lo actual. El principal esfuerzo mundial para contrarrestar sus efectos. A ver, ¿cuál era su objetivo? Profe, evitar que el incremento de la temperatura global sobrepase los 2 grados centígrados, teniendo como referencia los registros de la era preindustrial. Entonces, esto sería con la letra C, ¿verdad? El protocolo de Kioto, profe, 1997, que buscábamos reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuánto?
un 5%, teniendo como referencia los registros que se manejaban de 1990. Entonces, esto sería con A, ¿sí? Con A. A ver, casita, avión. Y el protocolo de Montreal, lo mencionamos, ¿no? Para proteger la capa de ozono hay que reducir las SAO, sustancias sabotadoras del ozono. Y chicos, tenía un éxito interesante y esto entonces iría con B. Lo que me daría como clave entonces, 1, casita, 2, avión y 3, bote. Clave, delfín. ¿Sí? Seguimos el ejercicio, el ejercicio 7. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? El desarrollo sostenible. Perfecto. Desarrollo sostenible, que se basa en la interacción equilibrada de 5 esferas, las 5P, ¿no? Que permiten el bienestar de las sociedades sin comprometer los recursos de futuras generaciones. Relacione las esferas con cada una de las siguientes acciones que se describen. A ver, tenemos lo ambiental, lo social, lo económico y lo político. Cuando me dicen promoción de la educación y reducción de la desigualdad, la educación, chicos, derecho, ¿no? Colectivo, de índole social, la reducción de la desigualdad, profe, tiene una cuestión económica, pero obviamente tiene la intención de cerrar brechas y eso es un bienestar social. Entonces, chicos, esto iría con los, ¿no? Ahí. B. ¿Qué describe? El uso responsable de los recursos naturales y protección de la biodiversidad. Ya está, chicos. No creo que me digan político, tampoco económico, ¿no? Profe, económico sí, porque son recursos naturales, pero chicos, estamos hablando de la biodiversidad, entonces vamos a darle énfasis a lo medioambiental. Entonces acá sería besito, ¿sí? 1B. C. Implementación de energías renovables y tecnologías limpias. Tecnologías, suministro de chicos, energía, industria. Ya, eso es producción. Entonces, vamos con casita. Casita. Entonces, por acá. Y 4, tendríamos entonces el fomento de programas que garanticen la participación ciudadana. Participación ciudadana, ya pues chicos, eso es político, ¿no? Capital político. Entonces, tendríamos 1B, 1B, 2A, 3C y 4D, teniendo como clave entonces delfín, ¿sí? Delfín. Vamos con nuestra última preguntita. Las actividades antrópicas repercuten en distintos problemas medioambientales de alcance global. Relacione las siguientes problemáticas y sus respectivas consecuencias en los recursos naturales. A ver, tengo acá 4 situaciones problemáticas y los problemas medioambientales que estarían entonces refiriéndose. A, señala, los relaves mineros atentan contra la productividad de los suelos. Uy, chicos, esos químicos, no, todo eso claramente me da cuenta cuando me dices de los suelos. Entonces, profe, ¿sería desertificación, deforestación? Contaminación del agua no creo, no creo que está descartado. O contaminación del suelo. Tiene que ver, ¿no? Con la contaminación del suelo particularmente. Vamos a ver luego lo que sería lo demás, ¿no? Porque B señala, a ver, ¿qué describe? La agricultura migratoria quema floresta y emplea sus cenizas, ¿no? Como fertilizantes, chicos. La agricultura migratoria, la tala y quema, esa es la principal causa de deforestación en nuestro país. Entonces, esto iría con la deforestación. Después, C, los campos agrícolas reducen su fertilidad. Ah, miren.
por la salinización. Y esta salinización es el resultado de prácticas agrícolas inadecuadas, ¿no? El sobreriego. Entonces, eso en escenarios áridos, subáridos o subhúmedos provoca, genera desertificación. Y por último, cuando me hace referencia a las especies hidrobiológicas, ya eso es agua, pues no, profe, reducen considerablemente su población. Chicos, esto iría con D. Y entonces vemos, ¿no? Cómo las actividades humanas van a repercutir, chicos, en problemas medioambientales, ¿no? Tenemos aquí en jaque a los recursos naturales, el suelo, el agua, que son recursos muchas veces pues indispensables para desarrollar actividades como la agricultura y demás, ¿no? Bueno, chicos, mi clave entonces, ¿cuál sería? Uno, avión, no, uno, casa, dos, bote, tres, dedo y cuatro, avión. Lo que sería entonces clave, elefante. Bien, chicos, vamos a darle fin a lo que sería esta parte de geografía, ¿sí? Y entonces pasaríamos a lo que sería cívica. A ver, cívica, ¿dónde estás? Ya está. Mm, A ver, chicos, me dicen si ya se puede compartir, o me puede apreciar. Sí, a ver, los leo, sí, o me puede avisar. Que yo creo que sí, me parece que sí. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Bien, gracias, doctoras. A ver, vamos ahora con derechos humanos, ¿no? Que es el primer tema que tenemos. ¿Qué son los derechos humanos? Facultades que nos permiten, pues, chicos, proteger nuestro desarrollo, bienestar, se basan en lo que es este valor llamado dignidad, porque nosotros somos seres dotados de razón y conciencia, ¿no? Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces somos seres especiales. Esa dignidad exige que tengamos condiciones mínimas necesarias para ser tratados justamente como humanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desprende todo un sistema de protección. Los derechos humanos tienen características, ustedes recordarán, cuando decimos que es para todos, es porque son universales. Cuando decimos que es propio de nuestra naturaleza, es porque son inherentes. Y como son inherentes, parte de nuestra esencia, nosotros no podemos desprendernos de ellas. Son irrenunciables, no pueden despojarnos de ellos, no se pueden enajenar. Entonces, en conclusión, son inalienables, tienen existencia. Por lo tanto, si se vulneran, debe actuar la justicia. Para eso, tanto esfuerzo de crear instrumentos jurídicos. Los derechos humanos son inviolables. Y como vemos aquí, según el tiempo histórico, el momento, chicos, momentos históricos, se han ido consagrando más derechos y nunca se han de erradicar. Entonces decimos que son imprescriptibles. Un derecho me lleva a otro. Están o son interdependientes. Y luego podríamos señalar también, pues chicos, lo que sería la indivisibilidad, que alguna vez lo han preguntado en un examen de admisión, ¿no? Decimos que son indivisibles porque no se pueden jerarquizar. Tengamos en cuenta, entonces, chicos, que yo no puedo poner algunos de mis derechos por encima de otros. Todos son necesarios, ¿de acuerdo? Son indivisibles. En cuanto a la evolución, esta propuesta no es algo que se me ocurrió a mí, chicos. Es una propuesta hecha por el señor Karel Basak, que en su momento era pues el director del Instituto de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Él hace un recuento histórico y, por ejemplo, nos dice que hay una primera generación de derechos humanos que chicos, contextualiza en lo que sería la independencia de las 13 colonias, pero que tienen como cereza el pastel con la Revolución Francesa, que es un hecho bisagra, ¿no? Fin de la edad moderna, inicio de la edad contemporánea.
La Revolución Francesa, así como la independencia de las 13 colonias, tienen repercusiones políticas trascendentales. Hablamos, por ejemplo, de la caída del antiguo régimen, ¿no? Y entonces la participación del ciudadano, que bajo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, empieza a participar, ¿no? Ojo, la participación política, vienen derechos políticos como el sufragio, el asilo político, luego una serie de derechos civiles como el de la vida, la libertad, ¿no? A la propiedad, a la nacionalidad y así muchos más. Luego, chicos, a mediados del siglo XIX, 1870 prox, surge, irrumpe esto que llamamos la Segunda Revolución Industrial, ¿no? A lo que mencionamos, teníamos como referencia para lo que señalamos el Acuerdo de París, ¿no? Haciendo referencia a no incrementar la temperatura considerando esto, ¿no? La era preindustrial. Ya, vamos. ¿Qué queremos decir entonces? ¿Qué viene con la revolución, con la Segunda Revolución Industrial? Uy, profe, cambios, una reconfiguración del mapa social, ¿no? La masificación, la masiva, chicos, migración del campo a la ciudad. Las ciudades se explotan, ¿sí? Aparecen nuevas relaciones sociales. Estamos hablando del trabajo, ¿no? Los sindicatos, porque el trabajador solo se percata que tiene su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, la colectivización, a diferencia de los derechos de primera generación, que son de ejercicio eminentemente individual, aquí vamos a hablar de derechos colectivos, económicos, como el trabajo, el justo salario, el descanso, ¿no? La sindicación, la huelga, en cambios sociales, aparece, pues, no, Constitución de Querétaro, lo recuerdo, por primera vez en el mundo, una constitución, la mexicana, reconoce educación y salud universal y gratuita. Después, la seguridad social, culturales, como, pues, chicos, el de la producción cultural, ¿no? El de la identidad cultural de los pueblos, ¿no? Para no ser objeto de imposiciones y demás. En cuanto a la tercera generación, esto ya acontece después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Armas de destrucción masiva, chicos, la deshumanización. Hay que reconfigurar eso, ¿no? Hacer esfuerzos por preservar la paz mundial. Ahora, quienes se involucran en esta guerra son potencias, potencias coloniales, que se ven debilitadas. Y es por eso que en este contexto también vemos la descolonización del África y del Asia, ¿no? Estas colonias aducen tener el derecho de decidir por su destino. Entonces hablamos de la libre determinación de los pueblos. También le agregamos el derecho a un medio ambiente sano y sostenible, a gozar de un patrimonio común de la humanidad. Ahora, de una manera informal, chicos, viene una cuarta generación, ¿no? Estamos tratando de lo que sería lo referente a lo cibernético, ¿no? El ciberespacio, los servicios informáticos, la tecnología. Esto para poder facilitar el goce, disfrute de los derechos anteriormente mencionados, ¿no? O sea, llevar los derechos de primera, segunda y tercera generación al ciberespacio de alguna manera. Lo que estaríamos haciendo nosotros, por ejemplo, ¿no? Para ustedes, el derecho a la educación, para mí, el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, estamos unidos, conectados gracias a estos recursos tecnológicos que se tienen que democratizar, ¿no? Reducir las brechas tecnológicas y demás. Sí, chicos, dejamos el tema de derechos humanos y pasamos a garantías constitucionales. A ver, ¿qué recuento podemos hacer aquí? Primero, recordar que las garantías constitucionales están reconocidas plenamente por la Constitución, por algo se denominan así. El título 5 de las garantías constitucionales, los artículos del 200 al 205. El 205, perdón, el artículo 200 es la que me presenta estas seis garantías. Recordar cuál es el propósito de una garantía: detener la vulneración o amenaza a mis derechos fundamentales. Ya, chicos, ojo, detener la vulneración o amenaza y materialmente, de ser posible, restituir las cosas al estado anterior de la afectación. Entonces, si a mí me detienen arbitrariamente con una garantía que obtengo,
mi libertad inmediata. Si yo estoy solicitando información personal y no me la quieren brindar, pues con una garantía consigo que se me brinde. Si hay un decreto de urgencia que dice para Óscar Ochoa, páguese un bono, y yo voy, veo mi cuenta bancaria y no se ha hecho efectivo, pido y pido y no se hace, entonces con una garantía constitucional que logro que se haga efectivo el abono. Sí, chicos, si hay una norma que de pronto vulnera nuestros derechos, nosotros podemos pedirle a la justicia que se encargue de su derogación, de tal manera que deja de afectarse nuestros derechos. Sí, chicos. Entonces, eso es lo que constituye una garantía. Con una garantía no voy a mandar a nadie a la cárcel. No son, no son acciones o procesos penales, por si acaso, ¿ya? ¿Qué profesión? Policía me detiene arbitrariamente, pero además me tortura y todo lo demás. Yo quiero que lo voten de la institución. Yo quiero que lo manden a la cárcel. Ya con una garantía no lo voy a lograr, ¿no? Para eso tengo que iniciar acciones penales, como decía, administrativas, ¿no? Para que lo separen, etcétera. Pero aquí lo que yo tengo entonces es una protección inmediata. No basta con conocer mis derechos, entonces chicos, también debo tener en cuenta cuáles son estas 6 garantías que me permiten preservarlos de manera inmediata, como decíamos. Tenemos, a ver, el habeas corpus, el habeas data, el amparo, acción de cumplimiento. Estas 4 se interponen contra autoridad, funcionario o persona, mientras que la acción popular y la acción de inconstitucionalidad, estas se presentan contra normas, ¿sí? Entonces, en los 4 primeros, estas 4 primeras garantías se pueden interponer contra una autoridad, un alcalde, un funcionario, un agente policial, chicos, un gerente de seguridad ciudadana, etcétera. Contra personas, puede ser mi vecino, puede ser mi padre, mi hermano, mi expareja, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? En cambio, la acción popular y la acción de inconstitucionalidad, eso sería contra normas. Y ya vamos a mencionar qué tipo de normas correspondería una y otra. El habeas corpus, ¿qué salvaguarda? La libertad individual. Ojo, pero de corte físico, ¿sí? Por algo se llama corpus. No hago referencia entonces a las libertades individuales de carácter espiritual o intelectual, ¿ya? Como la libertad de opinión, la libertad de creación científica, no de religión, no, 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 no. Hablo del libre dominio de mi cuerpo. O sea, el habeas corpus debe proceder en casos de detenciones arbitrarias, secuestro, tortura, desaparición, seguimientos injustificados que amenazan mi libertad. No me pueden secuestrar, desaparecer. Ya, en esas circunstancias entonces debería proceder el habeas corpus. ¿Quién interpone un habeas corpus? El propio afectado, los familiares, cualquier tercero, chicos, un abogado, incluso la Defensoría del Pueblo. Bien, el habeas corpus también recordar, chicos, que si existe un orden de prelación, está ahí arriba, ¿no? Es la primera alternativa. Siempre que exista posibilidad, ¿no? De poder interponerla. Ya saben, se vulnera o amenaza la libertad física individual o los derechos conexos, como el libre tránsito, podría ser la inviolabilidad de domicilio, podría ser el debido proceso, podría ser la integridad física, etcétera, etcétera. El habeas data, chicos, salvaguarda 2 derechos fundamentales, inciso 5 y 6 de nuestro artículo 2. El inciso 5 que dice que tenemos el derecho de solicitar información en los plazos establecidos por ley y con los costos que esto suponga. ¿Qué información puedo solicitar? La mía, la que me corresponde, mi información personal y también la información considerada pública. Es información pública toda aquella, chicos, información que se encuentra bajo dominio de las entidades públicas o privadas. ¿Ya, chicos? No, no, entidades públicas que no comprometan la intimidad de las personas ni la seguridad personal. Entonces, tengo derecho a solicitar aquello, ¿sí? ¿Y qué dice el inciso 6? Que los servicios informáticos de las entidades públicas y privadas, computarizados o no, no pueden suministrar información personal, ya chicos, que comprometan la intimidad. Ya, entonces el habeas data tiene 2 propósitos. Gestión de la información. Primer punto, facilita el acceso a la información. Y segundo punto,
protege el suministro de mi información. ¿Ya, chicos? Eso es habeas data. Acción de amparo es una garantía residual, subsidiaria. Toma esos vacíos, recoge lo que no puede el habeas corpus y el habeas data. Entonces, por definición, decimos que salvaguarda los derechos fundamentales no protegidos por el habeas corpus ni el habeas data. A la igualdad, a la opinión, a la libertad de culto. Mencionábamos también, chicos, lo que sería el trabajo, la educación, etcétera, etcétera. Eso sí, ya hemos dicho que hay una prelación, ¿no? Si algún día me describen en un ejercicio un caso donde yo digo, uy, acá hay un acto de discriminación, no se le está permitiendo el acceso a ciertos espacios públicos a una persona por su condición económica. Alto ahí, se está impidiendo el acceso a espacios públicos, o sea, se está atentando contra su libre tránsito. Es cierto que hay discriminación, se vulnera el derecho a la igualdad, pero hay posibilidad de un habeas corpus. Entonces, ¿qué marco? Habeas corpus. Ya digo entonces, siempre que no exista posibilidad de habeas corpus y habeas data, ahí se da el amparo, ¿vale? Ahora, la acción de cumplimiento, cumplir, hacer lo que se debe. Entonces, esto se interpone contra autoridad o funcionario renuente, reacio, se resiste, omite, no quiere, pone peros contra ese autoridad o funcionario que no quiere ejecutar una ley o un decreto, una resolución, un acto administrativo, decimos, ¿no, chicos? Entonces, cuando hay una resolución por ahí, ¿sí? Cuando la ley pide, exige, determina, nosotros vemos que al no ejecutarse se están afectando nuestros derechos, entonces, después de agotar la vía previa directa y no encontrar una respuesta favorable, entonces se superan los plazos establecidos como para respondernos, entonces nos queda solo acudir al Poder Judicial con una acción de cumplimiento. Ya, chicos, la acción popular y la acción de inconstitucionalidad, ambas interponen contra normas, pero va a depender de la jerarquía y la entidad a la que recurrimos. Yo ya veo por aquí, acción popular, profe, me jala, ¿no? El organizador y me dice que se recurre al Poder Judicial, mientras que la acción de inconstitucionalidad, bueno, se interpone en el Tribunal Constitucional. Ese dato puede ser crucial para darle respuesta a un ejercicio, ¿no? Me dice entonces que un grupo de ciudadanos acude al Tribunal Constitucional. Yo ya sé entonces qué es la acción de inconstitucionalidad. Pero si me dice que un ciudadano acude al Poder Judicial para cuestionar una norma, yo ya sé que es el Poder Judicial. Pero otro dato puede ser la jerarquía de la norma. Cuando sea una ley o una norma con rango o fuerza de ley, entonces yo digo que corresponderá a la acción de inconstitucionalidad, toda vez que se interpone contra estas cuando contravienen la Constitución en fondo o forma. Entonces, el Congreso me da una ley y yo digo, vulnera los principios de la Constitución. Yo digo, esa ley es inconstitucional. A ver, vamos a consultarle al TC. Chicos, para eso nosotros tenemos que juntar firmitas, ¿sí? 5.000 firmas por si acaso. En cambio, la acción popular es contra normas de menor jerarquía a la ley. Estamos hablando de decretos y resoluciones de carácter general. ¿Ya, chicos? Ojo, son normas administrativas. Vamos a ver, por ejemplo, resoluciones ministeriales, reglamentos de admisión, ¿no? Chicos, vamos a cuestionar entonces estas normas ante el Poder Judicial. ¿Qué queremos? Que estas normas queden sin efecto, ¿vale? Ahora, no se olviden también que el habeas corpus, el habeas data, el amparo, el cumplimiento, que si bien es cierto se interponen en el Poder Judicial, al tener dos fallos denegatorios, es decir, en doble instancia es declarado improcedente, tengo el recurso de agravio constitucional y puedo recurrir al TC como última instancia, ¿no? Hay habeas corpus que se han declarado procedentes en el TC. Problemas de convivencia, discriminación, corrupción y delincuencia, chicos. A ver, la discriminación es un trato diferente que se le da a una persona o grupo por motivos prohibidos en la ley. Es más, incluso la Constitución ya señala que tenemos el derecho de igualdad ante la ley, que nadie debe ser discriminado por razón de raza, sexo, condición social y cualquier otra índole.
Este acto discriminatorio supone una vulneración, un menoscabo de los derechos fundamentales. Entonces, cuando por mi condición económica, chicos, me privan de acceder a la justicia, cuando por mis convicciones políticas condicionan mi acceso a la educación, y así podemos tener entonces varios tipos de discriminación, ¿no? Discriminación étnica por el origen de la persona, ¿no? De un pueblo, socioeconómica, por la capacidad adquisitiva, por discapacidad ideológica, laboral, cuando se condiciona el ingreso o permanencia a un puesto de trabajo por cualquier motivo ajeno al desempeño de una labor. ¿Sí, chicos? Luego tenemos, por si acaso la discriminación es un delito, puede haber cárcel, ¿sí? 5 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué dice la corrupción? La corrupción es otro problema de convivencia, ¿no? Que diríamos es el aprovechamiento del poder, ¿sí, chicos? Para obtener un beneficio particular. El que se aprovecha obtiene beneficio para sí mismo o para sus allegados. La corrupción está presente, chicos, en todos los estamentos de nuestra sociedad. Pero lo que me pregunta San Marquitos, ¿no? Por lo que nos van a evaluar es particularmente por la corrupción en la administración pública. Y es ahí donde nosotros hemos estudiado algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, existe la práctica llamada cohecho, el soborno, la coima, la dádiva, ¿no? Dinero o un bien, como por ejemplo una botella de vino, un celular, ¿no? Una joya, unos relojes que pueden servir para condicionar la función pública. Entonces, hay dos tipos de cohecho, el activo y el pasivo. ¿Quién comete cohecho pasivo? Siempre el funcionario público. ¿Por qué, profesor? Porque es el que está condicionando su labor, ¿sí? El funcionario público puede pedir, le pueden ofrecer, eso es lo de menos. Él recibiría, él acepta la coima y condiciona su función. Entonces, chicos, al comprometerse a condicionar su función, entonces ya está violando la esencia de la función pública, ¿sí? Entonces, cárcel, pues, ¿no? ¿Y quién comete cohecho activo? El particular, el estudiante universitario, el chofer de la combi, el comerciante informal, ese que le entrega o le promete la coima al funcionario público. ¿Sí, chicos? Ahora, otra práctica muy frecuente es el peculado. Cuando los funcionarios públicos proceden a apropiarse o utilizar los bienes o fondos públicos para su propio beneficio. Profesor, apropiarse, ¿no? Sí, pues es el robo descarado, ¿ya, chicos? Ahora, tener en cuenta que este peculado dista mucho de la malversación de fondos, ¿no? Que es otra práctica y genera confusión en la mayoría de los mortales, ¿no? La malversación de fondos no tiene que ver con apropiación. Entonces, profesor, es destinar fondos, chicos, fondos a un fin público no contemplado en el presupuesto. Entonces, no hay apropiación. Pero el simple hecho de alterar el presupuesto ya es un delito. ¿Sí? Recuerden que el presupuesto es ley. Entonces, por ejemplo, soy gobernador regional, soy ambientalista y chicos, me interesa un programa de reforestación, pero no hay fondos para ello. Sin embargo, hay miles de soles destinados a la adquisición de camiones. Yo digo eso peor, va a contaminar. Entonces, agarro algunos miles de soles y los destino a la reforestación. Ya cometí el delito, malversación de fondos. ¿Sí, chicos? Entonces, tomar dinero público para destinarlo a fines públicos, no apropiación, ¿ah? A fines públicos, pero que no son los establecidos en el presupuesto, malversación de fondos. Otras prácticas, la colusión coludirse. Chicos, es concertar voluntades, ¿sí? Tener en cuenta entonces que un funcionario público con una empresa privada se han puesto de acuerdo para que todo el concurso público o licitación sea una farsa. ¿Ya, chicos? Entonces, ellos se benefician. ¿Quién se perjudica? El Estado. ¿Y cómo se tiene constancia que se cometió ese delito? Por un contrato que es desventajoso, lesivo económicamente para el Estado.
Claro, los otros se beneficiaron, el Estado pierde. Luego, puedo hablar también del tráfico de influencias. Cuando una persona, porque no es necesario ser funcionario público en este caso, chicos, eso ya sería un agravante, pero cualquier persona dice tener contactos, es decir, vendiendo influencias reales o simuladas, se ofrece como intermediario en un proceso judicial o administrativo. Entonces, por ejemplo, alguno de ustedes tiene un problema judicial y yo les digo, chicos, por si acaso, tengo mi hermano que es juez de la Corte Suprema. Ah, ya, yo les estoy ofreciendo mis influencias, ¿no? Entonces yo les pido interceder a cambio de algo. Listo, ahí estaría el delito, ¿sí? El nepotismo, que es facilitar el acceso al trabajo facilitar el acceso a la administración pública con trabajo a familiares directos. ¿No, chicos? A ver, la delincuencia, el delito, uy, la inseguridad. No nos vamos a aprender el código penal, chicos, pero hay delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, como el homicidio, lesiones graves, exposición al peligro, delitos contra el patrimonio, como la extorsión, que ha ganado mucho espacio en nuestros medios, ¿no? El robo, chicos, el hurto, y también podríamos hablar de invasiones, entre otras prácticas. Contra los poderes del Estado, rebelión, sedición, ¿no? Contra la humanidad. Ahí tenemos los delitos de lesa humanidad, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, esterilizaciones forzadas, entre otras prácticas, ¿no, chicos? Bueno, entonces el delito, la delincuencia pone en jaque nuestra convivencia. El delito genera un clima de inseguridad, lo que impide entonces que podamos desempeñar nuestras funciones con tranquilidad y entonces vulnera también nuestros derechos. Hablando de los mecanismos para solucionar conflictos, chicos. A ver, ¿qué tengo por aquí? 4 mecanismos democráticos. La negociación se caracteriza por ser un proceso que se implementa entre dos partes que tienen intereses enfrentados. Sí, tienen una controversia, un conflicto. Entonces, sin intermediarios, ambos con habilidades sociales logran intercambiar puntos de vista, están dispuestos a ceder parcialmente en sus pretensiones, llegan a ciertos acuerdos. Si es que solamente se sostiene en la palabra, será un proceso informal. Pero pueden haber actas de por medio, ¿no? Porque hay negociaciones más complejas, como por ejemplo una negociación colectiva, en donde vemos cómo los trabajadores con sus empleadores pueden llegar a ciertos acuerdos y ese acta de negociación colectiva tiene la naturaleza de contrato, o sea, es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Esa es la negociación. Dos partes sin intermediarios. En las 3 restantes, chicos, formas, vamos a tener la intervención de un tercero. Voy a hacer énfasis en las características de este y cuál es su rol, como para poder diferenciar uno de otro, ¿sí? En la mediación, el tercer actor puede ser cualquier persona o institución. No es necesario haber estudiado. Podemos ser nosotros, chicos. No es necesario ser autoridad o algo por el estilo. ¿Qué características tiene? Pues es neutral, imparcial, se mantiene siempre en el medio, por algo el nombre, ¿no? Ojo, no va a dar propuestas de solución, mucho menos las va a imponer. Lo único que hace es facilitar o restablecer la comunicación entre las partes a través de alcances, sugerencias, consejitos. Sí, chicos, la solución siempre provendrá de las partes. La mediación puede comprometer a partes que pueden ser individuos, pueden ser instituciones, incluso un sector de la sociedad con el Estado. Podemos hablar de conflictos sociales donde, por ejemplo, interviene la Defensoría del Pueblo como mediador, ¿no? Por mandato constitucional. En el caso de la conciliación, chicos, este proceso que se sostiene en los principios de buena fe, celeridad, economía, busca evitarnos un largo juicio. Entonces, quiere que ahorremos tiempo y dinero. Evitar chicos, llegar al Poder Judicial. Entonces, vamos a ver que se van a resolver algunos casos que van a tener alcance legal. Ahora, este tercer actor que participa ya no es cualquier persona, es un profesional que se ha capacitado, que está debidamente acreditado, certificado por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un proceso formal establecido por ley. Este, chicos, conciliador va a ser capacitado para identificar puntos conciliables, para proponer alternativas de solución. Si se llega a un acuerdo, entonces el acta será exigible ante el Poder Judicial. Si no se llega a acuerdo por inasistencia de una de las partes o simplemente porque no hubo común voluntad, entonces, chicos, no quedará más que recurrir a la vía judicial. Pero sí es un intento, ¿no? Ahora, ¿qué materias se pueden ver? Familiares como tenencia de menores, pensión de alimentos, régimen de visitas, tenemos también la partición de bienes, temas civiles como indemnizaciones, pagos de alquileres, no resolución de contratos, entre otros. El arbitraje, que es un proceso un tantito más complejo. Aquí dos partes que suscriben un contrato de por medio tiene que haber, chicos, de naturaleza económica comercial renuncian a la vía judicial. No quieren un juicio. ¿Por qué? Porque es tedioso, largo, costoso. Entonces, pueden haber montantes tan elevados que quieren una solución inmediata y para eso entonces contemplan la vía del arbitraje. Entonces, como renuncian a la vía judicial, confían en el arbitraje como una solución definitiva e inmediata a su controversia. Para eso, entonces, vamos ante un tercero que ya no es cualquier profesional, es un abogado. Si hay un solo árbitro, sí o sí tiene que ser abogado. Pero si se recurre a un tribunal arbitral donde hay tres individuos, uno, el que preside el proceso, sí o sí tiene que ser abogado especializado. Y los otros dos, profe, bueno, ellos pueden ser otros profesionales que conocen la cuestión en materia, ¿no? Por ejemplo, si es un enorme proyecto de inversión en construcción, pueden haber ingenieros, ¿no? Por el estilo. Entonces, chicos, ese es el arbitraje. Ahí sí se determina la solución. El laudo arbitral, que es el resultado del arbitraje, tiene el peso de una sentencia, ¿vale? Ahora, el patrimonio cultural. De aquí, chicos, tengo el patrimonio de la nación, patrimonio natural, patrimonio cultural. El cultural tiene que ver con el legado humano, ¿sí? Hay categorías: material inmueble, material mueble, documental, subacuático, chicos, industrial y también el patrimonio inmaterial, llamada cultura viva, porque depende de la transmisión de generación a generación. No nos olvidemos que la ley protege todo aquel bien que ya está, chicos, formalmente declarado o aquel que se descubre, pero se presume que tiene un valor arqueológico, histórico, religioso, etcétera. Nuestro patrimonio puede ser patrimonio de la humanidad. Para eso ya mencionamos a la UNESCO, ¿no? Y la Convención del Patrimonio Mundial que exige que estos bienes tengan pues una trascendencia en el mundo, ¿no? Chicos, esto de la diversidad cultural, étnica y lingüística. El Perú es culturalmente diverso por su variada geografía, ¿no? Tenemos pueblos andinos, amazónicos, una diferente cosmovisión, esa relación con el medio que decíamos, ¿verdad? Me acuerdo lo que era el determinismo geográfico. Y chicos, no nos olvidemos también nuestro proceso histórico, ¿no? Porque estos pueblos originarios que habitan en estas tierras, pero desde tiempos inmemorables, se le fueron sumando de españoles, africanos, austroalemanes, chinos culíes, japoneses, etcétera, etcétera. Entonces, el Perú se convierte en la casa de varios pueblos, de varias culturas. Por eso es pluricultural. ¿Cómo interactúan estas culturas? Uy, chicos, nosotros por historia sabemos, ¿no? Lo que era el siglo XVIII, el siglo XIX, culturas referentes. Entonces, eso es algo que se quiere revertir. Por eso apostamos por un enfoque intercultural, que es mirar a todas las culturas por igual. Ojo, igual ante la ley, respetando siempre su diversidad, ¿no? Por eso el término clave aquí es horizontalidad. Todas las culturas están al mismo nivel, ¿vale? Ahora, ¿esto qué implica? Que entre ellas puede existir una convivencia armónica, que puedan ir aprendiendo, pero sin renunciar a su identidad, porque la interculturalidad es suma, pero no resta. ¿Ya, chicos? Ahora, dentro de la diversidad étnica, chicos, hay muchos pueblos.
grandes familias dentro de nuestro país, ¿no? Los ashánicas, los aymaras, los machiguengas, y ellos tienen su modo. Entonces el Estado tiene que incluirlos a la vida de la nación, pero de una manera respetuosa. Sí, chicos, por eso les reconoce una existencia legal, les reconoce derechos colectivos, la consulta previa, recuerden, el terreno comunal, la organización, la administración de justicia. Entonces, chicos, tampoco olvidemos que la lengua es parte natural de una etnia, ¿no? Y todo eso se tiene que rescatar y preservar. A ver, veamos algunas preguntitas de lo que sería, chicos, nuestras primeras semanas de cívica. Y empezamos por aquí haciendo referencia a un derecho fundamental, ¿no? La inviolabilidad de domicilio es el derecho fundamental donde que impide el ingreso y las investigaciones en el domicilio, ¿no? Sin autorización de la persona que lo habita. Sin embargo, existen situaciones en las cuales este derecho puede restringirse o suspenderse. Respecto a estas salvedades, identifiquen los enunciados correctos. Se pueden realizar registros cuando, producto de un debido proceso, se cuenta con una orden judicial. Por supuesto que sí, profe, hay un allanamiento de morada, se puede. Dos, en un estado de emergencia, ¿es viable una incursión policial? Siempre que sea por motivo razonable. Claro, en un estado de emergencia se suspende el envío a la vía de domicilio. O sea, esto también es verdura. Tres, se permite el desalojo de inquilinos morosos por parte de los legítimos propietarios de los inmuebles sin proceso judicial, jamás. Yo no puedo hacer justicia por mis propias manos, ¿ya? Esa propiedad mía que yo he alquilado es el domicilio de mis inquilinos, que morosos o no, chicos, tienen ahí su esfera, ¿no? Íntima. Entonces, la inviolabilidad de domicilio defiende la intimidad más que la propiedad, por si acaso. Entonces, por ahí, falso. ¿Qué tengo que hacer? Recurrir a la justicia, que la policía los desaloje. Yo no puedo hacerlo por mis propios medios. Cuatro, se faculta una intervención policial cuando en sus interiores se cometió un flagrante delito, pero por supuesto que sí. Uno, dos y cuatro, entonces mi clave es K, casita. Vamos con la siguiente, chicos. A ver, una señora solicita la devolución de sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones ante la entidad correspondiente. No obstante, a pesar de haber realizado varias solicitudes, no obtiene una respuesta precisa ni le permiten acceder a los registros de sus aportes que realizó al laboral sector público. Ante la negativa de la entidad a proporcionarle dichos documentos, ya chicos, se vulneró el inciso 5, a solicitar información. Entonces, ¿qué toca? Una acción de habeas data. ¿Para qué? Para que la autoridad facilite esa información. Bien, ejercicio número 3. Un partido político de nombre Nuevo Rumbo ha sido inscrito en el registro de organizaciones políticas, entonces organizaciones sociales y organizaciones políticas, no ese tema, sociedad civil, para las próximas elecciones en nuestro país. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos sobre esta organización política. Es un partido, no un movimiento. El partido tiene alcance a nivel nacional. Uno, participará en todas las elecciones generales, regionales y municipales, postulando candidatos a diversos cargos públicos. Por supuesto que sí, participa en todas. ¿Ya? Dos, su lista de adherentes fue no menor de 5% de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter local. Alto ahí, si hablamos de partido, ¿cómo va a ser local? Tiene que ser la población electoral a nivel nacional. Y tampoco sería el 5%, sería el 3%, porque recuerden que me está diciendo adherentes, no afiliados. Afiliados son los militantes, los que tienen carné. Ah, ya, los que pueden postular. Sí, pues, profe. Los adherentes son personas comunes y silvestres que le prestan su firmita a estas iniciativas, ya chicos, pero que no tienen mayor vínculo. Entonces, falso. La verificación de sus firmas estuvo a cargo del Pleno. No, no, todo lo que es verificar firmas, reniego. Ya chicos. Cuatro, podrá realizar actividades de educación, formación, capacitación con el objeto de forjar una cultura cívica. Por supuesto que sí. Es el objetivo de las organizaciones políticas. Clave, entonces avión. Siguiente preguntita. A fines de enero,
la primera sala penal especial de Loreto sentenció a una funcionaria del Ministerio Público, quien se desempeñaba como fiscal adjunta en la región y fue condenada a 11 años y 6 meses de prisión efectiva. La trabajadora fue acusada de desviar fondos que debían ser destinados al Estado peruano. Estos recursos provenían de pagos realizados por personas detenidas por conducir en estado de ebriedad, quienes se acogieron al principio de oportunidad. Además, se le impuso un periodo igual de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Chicos, ¿qué delito se cometió? A ver, estos señores que fueron pues detenidos, puestos a disposición por manejar bajo los efectos del alcohol, han pagado algo que existe, algo legal. Esos fondos ahora son públicos, ¿sí? Eso que recauda, chicos, las instituciones del Estado son fondos públicos. ¿Y qué hizo esta señora? Pues aprovechándose del puesto que ocupa, teniendo acceso a estos fondos, procedió a desviarlos a cuentas personales. Entonces, en otras palabras, ha robado, se apropió de los fondos públicos, lo que sería peculado doloso. Profesor, ¿existe otro peculado? Sí, el peculado culposo, que es cuando el funcionario responsable de administrar los fondos, los bienes, no es el que se apropia, pero permite que otros lo hagan. Entonces no ha cumplido su función de custodiar, de administrar. ¿Ya, chicos? Pero cuando es directamente el que se apropia, que se aprovecha del uso, entonces especulado doloso. Ejercicio 5, chicos. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? La situación de pugna entre dos o más protagonistas. Vamos a relacionar los mecanismos con algunos casitos descritos, ¿no? Dice, en un pueblo, los representantes solicitan la presencia del cura para ayudarlos a moderar el debate de las partes. El cura no es un profesional capacitado, no va a imponer la solución, simplemente pues va a ayudar. Entonces, eso sería una mediación. B. Los trabajadores de una empresa están dispuestos a establecer una mesa de diálogo con los ejecutivos. Trabajadores, ejecutivos de la empresa, no veo a nadie más, son dos partes directamente involucradas. Esto entonces es una negociación, ¿verdad? C. Una compañía privada es contratada. Hay contrato para resolver el conflicto contractual, ¿no? Aquí entre una empresa y su proveedor por una deuda. Claramente, entonces es el arbitraje. Entonces, 1B, 2C y 3A. Clave, burrito. A ver, chicos, nos da para una preguntita más. El ejercicio 6. Los bienes culturales y naturales deben cumplir criterios específicos que demuestren su valor universal excepcional para que se considere su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sobre el enunciado anterior, identifique aquellos criterios aplicables al patrimonio cultural. Alto ahí, me dice patrimonio cultural, o sea, no natural ni mixto. 1. Ofrecer un testimonio de una época de la vida de la Tierra que pueda ser de gran ayuda para entender su evolución. Eso es para el patrimonio natural. 2. Poseer un estilo de construcción o paisaje característico de un periodo significativo de la historia de la humanidad. Eso sí, porque me dice construcción y eso es acción humana. 3. Mostrar un hábitat representativo e importante de la conservación. No, eso también es natural. Y representar una obra maestra de la creación humana, obvio que sí. Entonces mi clave sería 2 y 4, enano. Bien, chicos, entonces siendo las 6:59, voy a detenerme aquí para que tengan entonces la bienvenida con su próximo docente. Yo me despido, voy a procurar alcanzarle las diapositivas, las PPT, ¿sí? Yo me despido, fue un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Muy buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, Gracias a profesor. Profesor, ¿podría por favor decirnos las últimas claves de los ejercicios? Se lo comparto todo Gracias. claviado, chicos, ¿sí? Hasta luego, hasta luego.